Y es muy sencillito en realidad, es muy sencillo y muy profundo. Es esto que tengo colgado acá. En su interior tiene un circuito que viene a ser como una S, como una viborita. En el centro hay dos plaquitas de cobre y entre las dos plaquitas de cobre dos especies de antenas. Son microtrips, que son antenas resonantes. En ese circuito están codificados minerales. Hace aproximadamente 2 meses tuve la oportunidad de poder estar en un centro de investigación en desarrollo de tecnología y electroquímica, que es donde se producen este tipo de productos, y a la vez donde se analizan e investigan para determinar la seguridad de uso, ¿no? Que no tengan componentes radioactivos, sistemas eléctricos, no tienen magnetos, no tienen baterías, simplemente funciona bajo frecuencias resonantes, ¿no? Entonces, en este lugar, para hacer el accesorio, deben entrar con escafandras al laboratorio, porque no debe haber ninguna modificación de frecuencias, ¿no? En el ambiente en el que se desarrolla, porque además son nanopartículas. Colocan, por ejemplo, minerales y va a un efecto de minerales y se depositan nanopartículas en el circuito que nos aportan los iones negativos que nos ayudan justamente a contrarrestar el efecto o la cantidad de carga de cationes que tenemos en nuestro cuerpo. Los cationes o los iones positivos sí son los que nos traen estos radicales libres, que al acumularse nos generan estrés oxidativo, por ende daño celular, ¿no? Entonces, cuando nos colocamos el accesorio, nos acercamos a menos de 50 centímetros, ya genera el efecto, que viene a ser como un efecto de filtro o de procesador. Entonces, hace una lectura del campo electromagnético al que se expone, y no importa si es una persona, un animal, una planta, el agua, todo lo que contenga campo electromagnético se procesa, esa información se reordena, se afina, se sincroniza, digamos, y emite la cantidad de frecuencias resonantes necesarias para armonizar el campo de base. Entonces, normalmente, y esto lo pudimos ver a través, bueno, de radiestesia, del BioWell, otros sistemas que son como Nirvana, por ejemplo, en donde se puede observar qué sucede en el campo electromagnético, y normalmente el campo de base está desordenado, muy desordenado, la frecuencia es baja, y sobre todo si estamos en una ciudad, si estamos expuestos a contaminantes permanentemente. Inclusive hemos hecho pruebas hasta mientras nos hacemos una terapia o una sesión de Reiki, por ejemplo, en donde ya por naturaleza nos ayuda a alinearnos, a elevar la frecuencia. Sin embargo, es muy diferente lo que sucede si la persona tiene el accesorio a no tenerlo. Bueno, estos sistemas de medición nos mostraron qué sucedía en este campo, ¿no? El campo desordenado, y de repente se ordena inmediatamente cuando uno se le acerca. A menos de 50 centímetros ya eleva la frecuencia. Por ejemplo, en el biómetro pasamos de tener de estar entre 8.000 y 10.000 unidades a 200.000 unidades. Pasamos de, por ejemplo, un campo electromagnético muy desordenado, con muchas fugas, a tener un campo más restaurado, reconstituido, con muchas menos fugas, y de hecho hay imágenes que después les podemos compartir de todo esto. Bueno, después la imagen esta del toroide que se forma, que justamente es lo que uno puede vivenciar en el cuerpo físico, porque al reestructurarnos, cuando estamos en contacto con el accesorio, nos genera mayor estabilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, seguridad en la marcha, rendimiento físico. Son efectos de la ionización, pero también es esto de la reestructuración del campo, porque nos modifica la postura y nos genera mucha más estabilidad, estamos como más enraizados, en sintonía con el eje de la Tierra, ¿no? Entonces,
hay algunas pruebas físicas que se realizan de equilibrio, de resistencia, de fuerza, en donde inmediatamente van a notar cómo cambian. Es realmente impresionante hacer esas pruebas porque uno lo puede comprobar en el momento lo que sucede. Bueno, la verdad es que beneficios tiene muchos. Uno de los grandes beneficios es la oxigenación, como hablábamos al comienzo con Mari, porque justamente además contiene dentro de estos minerales el que nos aporta oxígeno, y este oxígeno genera un alivio sintomático de varias afecciones o dolencias, por ejemplo, migrañas, ¿no? Muchas personas que tienen migrañas terminan en una guardia y a veces es necesario que le coloquen oxígeno para que ceda, para que calme. Y el accesorio genera no solo un efecto antiinflamatorio, analgésico, sino que una oxigenación inmediata. Enfermedades respiratorias, por ejemplo, traen grandes resultados. Para mí es uno de los casos en los que me gusta mucho dar a probar, porque le controlo la saturación de oxígeno, le coloco el accesorio y al cabo de 15 minutos vuelven a controlar la saturación de oxígeno y varía en ese tiempo. Es decir, es más, las primeras personas a las que les coloqué con EPOC, asma, a los 4 días de utilización mejoraron hasta un 25% frecuencias respiratorias, cardíacas, saturación de oxígeno, disminuyeron la utilización de PAF. Actualmente, uno de los médicos que participó en una presentación que estuve compartiendo en Buenos Aires, con cáncer en pulmón y mediastino, con una saturación baja de oxígeno, PAF a diario, bueno, se quedó sorprendido. En 2 días de utilización, su disnea mejoró un 40%, redujo el 80% de PAF que utilizaba, se hizo una tomografía y se redujo el 70% del tumor. O sea, realmente algunos casos son impresionantes. Vamos haciendo todavía más pruebas y buscando resultados, e inclusive he realizado una especie de autovaloración en la que se puede compartir y me llegan todos los datos para poder tener una recopilación de todos estos datos de cómo está una persona antes de empezar a usar el accesorio y cómo está después de 7 días de utilizar el accesorio. Y de esta manera podemos tener un comparativo, ¿no? E inclusive hasta en valores de presión arterial, de glucemia. Cada uno en su área lo aplica, ¿no? Observando ciertos parámetros. Ayer hablaba con una chica que es terapeuta psicóloga, entonces ella tiene ciertos parámetros para evaluar en los pacientes a los que ella le comparte. Claramente que esto no trabaja por enfermedad, trabaja a nivel subatómico, trabaja a nivel cuántico. Entonces, no importa la enfermedad que tenga, la dolencia, el síntoma, no importa el tiempo, no importa la forma, el espacio, ¿no? Esta es la maravilla de lo cuántico, y que se percibe con el uso del accesorio, cosa que, bueno, creo que todos hemos escuchado hablar un poquito de las camas MED y ya queríamos tener un acercamiento a las camas MED, y ahora yo digo, es como una pequeña partecita de eso, ¿no? Porque es tenerlo todo el tiempo con uno y estar restaurando constantemente y corrigiendo constantemente los desórdenes en nuestro cuerpo. Tal así que, bueno, les contaba que tenemos casos que son realmente extraordinarios, sobre todo enfermedades neurológicas, por ejemplo, a las que el pronóstico era no evolutivo, llevaban 13 años postrados, 16 años postrados. Hay muchísimos casos de estos, o inclusive algunos que deambulan, pero, por ejemplo, un niño con encefalopatía crónica no evolutiva, con 0 enfoque mental. Empezamos a hacer pruebas con más cantidad de accesorios, a ver qué pasaba. Y entonces empezamos a colocar 7. Todo empieza a ser 7 de repente. A partir de los 7 minutos comienzan los efectos de ionización, porque cuando llevo las muestras de agua, el bioquímico me dice,
mira, no gastes tanto dinero en todas estas muestras porque no vas a conseguir nada, me decía. Imagínate modificar el pH, con esto no, es muy difícil modificar el pH. Bueno, yo digo, igual lo tengo que hacer, porque si efectivamente esto funciona, los resultados tienen que estar. Entonces, llevaba las muestras, a los 7 minutos lo tenía controlado el bioquímico, medía el pH y el pH se modificaba efectivamente. Así que, bueno, cuanto más tiempo de exposición, mayores cambios bioquímicos, y a partir de ahí empezamos a ver que en cada estudio que se hacía, sí nos dábamos cuenta que a mayor tiempo de exposición eran mejores los beneficios, tal así que los campos celulares empezaron a reaccionar, las células que no respondían a tratamientos, a la replicación correcta, a partir del día 15 de utilización. Entonces, de ahí es que es importante llevarlo constantemente con uno, porque además hay cambios que son invisibles, que tienen que ver con este efecto protector, antioxidante, depurativo, desintoxicante, tal así que al momento de colocación a veces pueden no sentir nada, pero otras veces pueden tener crisis curativas y otras veces pueden tener detectar algunos signos, como por ejemplo cambios en la materia fecal, en la orina, en el sudor, que tienen que ver con la eliminación de las toxinas. Eso sucede, digamos, al principio de la colocación, y algunos tienen los cambios inmediatos, ¿no? Que es el alivio del dolor, mayor rendimiento físico, la regulación del sueño, la aceleración de la cicatrización, los cambios en la postura, en la seguridad en la marcha. Bueno, todo eso es inmediato, pero aquel que no percibe igualmente, su campo se modifica, su frecuencia se eleva, su campo se ordena, se genera el efecto protector frente a las radiaciones. Hemos hecho varias mediciones también respecto a esto. Entonces, bueno, hay cambios que son invisibles, que a pesar de que la persona no lo pueda percibir físicamente, suceden de igual manera, ¿no? Bueno, es otro de los puntos que también es importante compartirles, es que no tiene efectos adversos, porque las crisis no las consideramos efectos adversos, y el otro gran punto es que no tiene ninguna contraindicación. Todo el mundo la puede utilizar a cualquier edad. De hecho, les compartí que las utilicé los 9 meses de embarazo y mi experiencia en el parto fue alucinante. Es mi tercer embarazo, mi tercer parto en casa. Utilicé los accesorios directamente en la pelvis, en las lumbares. Bueno, yo ya llegué a 9 dilataciones, me vinieron a controlar la obstetra y la partera de Córdoba, y yo estaba con 9 dilataciones en el supermercado, no me había enterado que había dilatado todo eso. No tuve nunca un dolor. Bueno, es más, me acosté hasta que me preparen todo el ambiente y dije, bueno, avísenme cuando tenga que pujar. Entonces, en ese momento, mi bebé 4 kilos pesó, no hubo un desgarro, no hubo nada de intervención, no tuve dolores de entuerto, todo volvió a su lugar inmediatamente, parecía una cosa increíble. Y bueno, la verdad es que ahí fue otra de las experiencias mías personales, pero sinceramente me asombro más de las que les pasa alrededor mío que las mías. Eh, Así que bueno, quisiera dar lugar a que me hagan preguntas. Muchos testimonios de gente que nos cuentan que en realidad la tiene a lo mejor la mujer y el hombre está durmiendo mejor porque tienen el accesorio debajo de la almohada. Entonces, cambia el campo, básicamente trabaja en el campo. Entonces, al modificar el campo, el entorno, se siente otra frecuencia. Es más, justamente uno de los grandes puntos de alteraciones en el sueño tiene que ver con el exceso de iones positivos. Por eso hay algunos dichos, ¿no? Esto de no barrer de noche. ¿Por qué? Porque en realidad levanta iones positivos. Es una carga de cationes y esto trae irregularidades en el sueño. Entonces, si te acercas el accesorio y limpia la cantidad de iones positivos, genera una mayor regulación del sueño. Casos desde
esquizofrenias con ideas suicidas, inclusive, depresiones. Ahora mismo estamos siguiendo el caso inclusive de una chica que tuvo un intento de suicidio y quedó en un coma hipoglucémico porque tomó pastillas para diabéticos. Y bueno, resulta que con la utilización de los 7 que les contaba, los 7 accesorios, empezó a responder. Tenemos los videos del progreso inmediato desde que le colocaron los 7, empezó a responder, empezó a cambiar la temperatura de las extremidades, empezó a cambiar la coloración de su rostro, a mover las manos, a mover el pie. Esto fue hace apenas unos días y viene evolucionando cada día más. Inclusive cambia el enfoque mental, cambia el comportamiento. Hemos probado en Alzheimer, Parkinson, autismo, trastornos del espectro. Bueno, la verdad es que hay muchos casos. Ataques de pánico en el momento de las crisis. Hay varios casos. Tenemos casos de esquizofrenia que han dejado por completo la medicación. La persona que tuvo esquizofrenia, que de hecho es una persona de acá de Argentina, una de Argentina, uno de México, los dos, la medicación se dejó por el control con su psiquiatra, ¿no? Con su médico, quien determinó empezar a reducir dosis progresivamente y bajo control del médico. Nunca de hecho, hay cuestiones que tienen que ver con el ámbito legal y la asesoría que estamos teniendo quienes, sobre todo los especialistas que compartimos o escuchamos testimonios de todo el mundo. Nunca podemos hablar ni que va a curar, ni que tienen que dejar la medicación, ni más allá de los resultados, ¿no? Porque también comprendemos que desde lo cuántico del 0 al 1000 puede suceder lo que se les ocurra del 0 al 1000, ¿no? De hecho, justamente es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparado para recibir esto, que es una herramienta realmente muy poderosa, pero que no es para todo el mundo ni llega en el momento adecuado en todas las personas. Entonces, bueno, no se puede dejar la medicación que se está tomando de base. Siempre sugerimos que se consulte el médico y su médico de cabecera es quien determina qué hacer o qué no hacer de acuerdo a la evolución que está teniendo la persona, ¿no? Eso es muy importante. Tampoco hablamos ni de magia, ni milagros, porque en realidad, siempre digo, el milagro es la energía, ¿no? O sea, es justamente es cómo se mueve, qué es capaz de suceder en este espacio, en esta energía. En animales, inclusive hay muchos testimonios de lo que se imaginen, hasta en gallinas hay en gallinas ponedoras que no ponían y de repente empezaron a poner cantidad de huevos. Gatos, por ejemplo, que tenían un tumor en su cabeza, el tumor se abre cuando le colocan el accesorio, empezó con sangrado, se ulceró, se cicatrizó, desapareció el tumor. Una gatita que tuve una experiencia yo fue que ese día la iban a sacrificar porque hacía 20 días que estaba con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pancreática, no orinaba ni defecaba hacía 20 días, bueno, sonda nasogástrica. Ese día le ponemos un huesito, no se movía para nada, se empezó a mover, se hizo pis, defecó, se arrancó la sonda nasogástrica, en el momento les estoy hablando, se arrancó la sonda nasogástrica, se puso a comer y se fue al balcón. La dueña me decía, ¿qué hago? Me decía, no sé, ¿qué hago con la gata? Bueno, llamé al veterinario y no sé, ahora en más, vean cómo está la gata. Bueno, la situación es que la gatita está con insulina porque sí le quedó un tema a resolver en su páncreas, pero el resto, todo perfecto y anda lo más bien la gatita. Bueno, después hay testimonios en
muchos, en perros, en vacas, inclusive ahora mismo estoy queriendo meterme a hacer un análisis y comprobar qué pasa si le depositamos un accesorio en el bebedero de varios terneritos que en invierno padecen de muchas neumonías. Entonces, al beber el agua ionizada, ¿no? Deberían mejorar justamente los problemas respiratorios de los terneritos. Así que bueno, hay un campo enorme de investigación, hasta pruebas pueden hacer ustedes pruebas caseras, ¿no? Con floreros, en una le colocan el accesorio y en el otro no, y van a ver cuánto tiempo les dure cada uno, y se empiezan a sorprender, ¿no? De qué está pasando, porque realmente se encuentran resultados en cada cosa en donde uno la aplica. Con metales pesados, en realidad lo que vimos fue a través del análisis del esquío y del Quantec, que disminuyen cuando te colocas el accesorio. Y en otra de las cosas que he probado es en personas inoculadas que tienen sobrecarga. Claramente el grafeno es una molécula, ¿no?, de 6 carbonos, entonces son iones positivos. Cuando se coloca el accesorio se queda adherido inclusive hasta en la zona, a pesar de que no tiene imanes, ¿sí? Pero sí la misma carga que se genera es muy fuerte, y hasta he colocado 3 accesorios en personas que después de la tercera inoculación no lograban movilizar su brazo, por ejemplo, y con mucho dolor. Entonces les coloco varios accesorios en la zona, les genera un dolor insoportable al momento. Lo mismo suele suceder en las personas con migrañas que tienen una sobrecarga de toxinas importante, sobre todo a nivel hepático. Entonces, en estos casos intensifica el dolor al principio, lo agrava, y al cabo de unas horas empieza a mejorar, a estabilizarse, y al día siguiente, por ejemplo, en las personas que tenían el brazo con dolor por la inyección, ¿no? Se generó el alivio sintomático, empezó la movilización del brazo y ya no tuvieron más dolor. Lo mismo también sucede en las migrañas. Las migrañas normalmente tienen crisis durante 15 días. Hay que acompañar a los pacientes migrañosos porque suelen tener crisis bastante seguido, y ya después del mes se nota la diferencia, en donde ya no tienen prácticamente los episodios de migrañas. Puede aparecer alguna cefalea, pero de muy baja intensidad, hasta ni siquiera toman analgésicos en esos casos. El consumo de agua ionizada, porque en todo lo que es la restauración de mucosas, el agua ionizada viene teniendo excelentes resultados, no solo en mucosas, en heridas, directamente con lavajes de heridas, hasta estamos experimentando ya hace un tiempo colocándose agua ionizada en los ojos, en los que tienen problemas oftalmológicos, y tienen muy buenos resultados también. Así que bueno, como les decía, para experimentar es amplísimo el campo, ¿no? Y que tengan buenas noches todos.